Bienvenidos. En el estudio de los volúmenes vamos a hablar de los sólidos de revolución. Vamos a hablar de un asunto que es el de cómo escoger el método adecuado para resolver un problema de volúmenes. Básicamente tenemos tres métodos: discos, arandelas o que denominan en algunos textos rosquillas, y el denominado casquetes o cascarones cilíndricos. Básicamente la idea es la siguiente: tenemos dos opciones para los elementos, ¿cierto? Una opción es que el elemento sea paralelo, sea paralelo al eje de rotación. Si esto ocurre, si es paralelo al eje de rotación, entonces la discusión queda saldada, porque son casquetes cilíndricos. No hay ninguna otra opción. Son casquetes cilíndricos. Y si el elemento es perpendicular al eje, ¿cierto? El elemento de área es perpendicular al eje, entonces aquí se abren dos posibilidades: que esté pegado al eje, ¿cierto? Es decir, que si este es el eje y el elemento es perpendicular, ocurra esto, quede completamente pegado, ¿cierto? Y en este caso, fin del asunto, porque en este caso son discos. O la segunda opción es que quede despegado. ¿Sí? Despegado. Es decir, que haya un espacio entre el eje de rotación y el elemento. Digamos, si este es el elemento, ¿cierto? Y es perpendicular al eje, y aquí hay un huequito, un espacio entre el eje y el elemento. Si esto ocurre, entonces serán arandelas. Y listo, ya tenemos identificado qué es lo que debemos hacer. Recuerden que para cada ello es una fórmula concepto que es demostrable a partir de la consideración de los incrementales. Bien, entonces el problema que vamos a resolver es el siguiente: encontrar el volumen generado al rotar la región acotada por la curva x igual a 1 más y menos 2 elevado al cuadrado y la recta x igual a 2 en torno al eje x. Entonces recuerden el asunto, debemos hacer primero una gráfica. Noten que esto no es una función, esto es una curva. En particular la vamos a expresar de esta manera: es que vamos a ir como la forma x menos 1 es igual a y menos 2 elevado al cuadrado. Esta forma es rápidamente identificable porque es la forma de una parábola. Es una parábola con el eje x y con vértice en el punto HK, es decir, en el punto 1,2. Esto porque viene la forma x menos h igual a 4p por y menos k elevado al cuadrado. Y al tener esta forma, pues ya identificamos el h y el k, que es el vértice, y sabemos quién es el eje, que es la que no está elevada al cuadrado. O sea que tenemos aquí una parábola que está ubicada en el punto de coordenadas 1 en x, 2 en y que abre hacia el lado de la derecha. Es decir, tenemos esta situación. Y ahora con otro color pintamos la recta, que es x igual a 2, y entonces lo que vamos a hacer es girar esta región en torno al eje x. Noten entonces que aquí, hasta ahí, uno no ha escogido el elemento de área. Entonces ahora sí procede a seleccionar el elemento de área y eso le define el método. Entonces aquí tenemos una representación un poco más amplia del asunto. Recuerden entonces que ahora el asunto es graficar el simétrico de esta región, o sea, respecto a al eje, ¿no? Al eje de rotación. Aquí tendríamos el simétrico, que sea algo de esta manera. Noten que a partir del eje esto sube aquí 1 y aquí esto baja 1. Entonces aquí tenemos nuestro simétrico de la región. Y ahora sí procedemos entonces a considerar, aquí con el simétrico, ahora consideramos un elemento. Entonces miremos la primera opción. Entonces la primera opción es un elemento vertical, ¿cierto? Voy a crear aquí un elemento vertical y lo tomamos de esta manera. Si lo tomamos de esta forma, entonces aquí vamos a tener un dx. Esto es un diferencial de x, el diferencial de área realmente. Pero el integral va a ser con respecto a x, es un dx. Entonces miren que si este es el elemento de esta forma, miren, el elemento quedó despegado del eje, y al estar despegado del eje, entonces es arandelas o rosquillas. Ahora bien, ¿qué ocurriría en este caso? Pues que nuestra fórmula de concepto es b igual a pi por la integral entre a y b de un radio exterior al cuadrado menos un radio interior al cuadrado. Entonces miremos el asunto. Este sería el radio interior y este sería el radio exterior.
Miren que si lo escribimos de esa manera, pues vamos a tener que pensar qué función está aquí y qué función está acá. Y esto, como está escrito, pues no es una función. Toca expresarlo como una función. Más adelante lo miraremos. Ahora bien, ¿qué pasa si cogemos un elemento horizontal? Entonces, en el elemento horizontal tendríamos esto de acá. El eje está aquí. Noten que es paralelo. Entonces, paralelo al eje, ¿cierto? Está despegado de esto. Realmente que esté pegado o no despegado no importa, ¿cierto? Es paralelo al eje. Y entonces, como es paralelo al eje, ya, son casquetes cilíndricos, ¿cierto? Tendríamos por acá el simétrico de esa cosa y se forman aquí cascarones cilíndricos. Bien, entonces tenemos los casquetes cilíndricos y entonces vamos a la fórmula concepto. Es 2pi integral entre a y b de r de y por h de y por dy. Radio en función de y, altura en función de y y respecto a y porque este diferencial se mueve en este eje, sobre el eje y. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Mirar quién define el radio. Miren que el radio es fácil porque es la distancia que hay desde el punto hasta el elemento. Entonces, el radio es esto, este radio. Y el radio, pues en este caso, en función de y, pues el mismo y. Y la altura, pues miren que será este segmento, que es la diferencia entre la curva y el eje. Realmente entre el eje y la curva, ¿cierto? Porque está más hacia la derecha. Entonces noten que ahí es muy fácil, porque aquí ya no necesito tener la función expresada, sino como la relación como está escrita. Y ya sé quién es este x. O sea, esta distancia sería 3. Y esta distancia de aquí a acá es x. Y pues claramente la altura sería 3 menos el x, pero ya tenemos x en función de y, que sería esta expresión que tenemos aquí. Este es nuestro x. Pues miren que entonces ahí ya tenemos todos los elementos. O sea que ahí parecería mucho más lógico utilizar este método o más evidente esta vía que la otra. Ojo, eso no significa que por la otra vía no se puede hacer. De hecho, al final del video lo estaremos haciendo. Ahora tenemos un problema y es que tenemos que buscar el intervalo. Miren que el intervalo aquí no es tan evidente. Permítanme, voy a borrar las anotaciones. Y en el primer caso, voy a volver más bien. Miren que en el primer caso, si lo tomáramos de la forma en que está aquí, miren que aquí el intervalo sí es evidente, porque sabemos que eso se va a mover desde el vértice que era 1, ¿recuerdan? El vértice donde estaba, hasta esta coordenada que es 2. O sea que diría que el x va moviéndose entre 1 y 2. Pero el y no es evidente porque, pues aquí es evidente en la gráfica, pero como no tienes el bosquejo de la gráfica, pues ahí eso no resulta evidente ni siquiera en el bosquejo. Esto sí. Entonces miren que para el segundo caso, que es cuando trabajamos casquetes, ya no resulta evidente el intervalo, entonces tenemos que hallarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos. Entonces, 1 más y menos 2 al cuadrado igual al otro x, que es 2. Aquí entonces transponemos, resolvemos, ¿cierto? El 1 lo transponemos aquí a restar, 2 menos 1 es 1, y y menos 2 al cuadrado. Ahora vamos a suprimir el radical, sacamos radical ambulante, entonces queda más o menos, la raíz de 1 es más o menos 1, igual a y menos 2. También se puede trabajar con el valor absoluto, voy a hacerlo de esta manera, que es un poco menos elegante, pero pues que también es bastante práctica. Entonces tendremos aquí dos opciones, que 1 es igual a y menos 2, o que menos 1 es igual a y menos 2. De la primera tendríamos que y es igual a 3, y por la segunda, pues que y es igual a 1. ¿Cierto? Haciendo el correspondiente espejo. Y entonces tenemos aquí el asunto. Hemos hecho el despeje y tenemos que y es 1 o y es 3. Y el radio, como en función de y lo hemos hecho, es y. Ahora la altura ya lo hemos dicho, es 3, 2, perdón, en este caso, no sé por qué en la parte anterior dije 3, disculpen, es un 2, ¿no? Esta distancia es 2, escribí 3 y no es 3, es 2. 2 menos esta distancia, pero esta distancia es la correspondiente curva, que sería 2 menos esta expresión, 1 más y menos 2 al cuadrado y listo. Procedemos a suprimir los paréntesis, entonces aquí menos por más da menos y menos por más da menos. Y ahora hacemos esta operación, que eso da 1, y desarrollamos este cuadrado, precedido de un negativo acá, y es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, 2 por 2, 4, y más 4. Y ahora, con este signo que está precediendo menos al paréntesis, pues cambiamos los signos, menos y cuadrado más 4y más 4, más 4y menos 4, y operamos este par de términos que son semejantes, y obtenemos la expresión que h en función de y es menos 3, menos y cuadrado más 4y. Y ya tenemos como escribir entonces nuestra integral del volumen, que era 2pi, la integral entre 1 y 3, ya dijimos por qué, ¿cierto? El y1 y el y3, de el r, que es y, por el h, que es esta expresión.
Aplicamos aquí la distributiva y llegamos a esta expresión. Ahora integramos las integrales, ¿cierto? La integral de menos 3y es menos 3 medios de y cuadrado, la de menos y al cubo es menos y a la 4 sobre 4 y la de 4y cuadrado es 4 tercios de y cubo. Y lo evaluamos por el teorema fundamental del cálculo en el límite superior y en el inferior. Límite superior menos límite inferior. Sustituimos en el límite superior menos en el inferior. Hacemos las operaciones pertinentes. Simplificamos términos. Y llegamos a que el volumen es 16 tercios de pi. ¿Sí? Aquí pues es cuestión de hacer las cuentas y ir reemplazando el asunto. Bien. Hemos concluido, tenemos ese método. Pero recuerden que habíamos hecho antes previamente, dijimos, bueno, ¿qué pasa si no tomamos el elemento horizontal, sino que lo volvemos consideramos vertical? Recuerden, lo hemos dejado allí. Y hemos dicho que eran arandelas o rosquillas, como lo llaman en sus contextos, en cada uno de sus países. Entonces vamos aquí. El radio exterior, recuerden, habíamos dicho, si el elemento es vertical, el radio exterior me lo va a dar esta curva, pero como función, porque va a integrar respecto a x, o sea que me toca expresar de aquí y. Miren que aquí tendríamos que x menos 1 es igual a y menos 2 al cuadrado. Y nuevamente el mismo argumento que hicimos antes, entonces más o menos la raíz de x menos 1 es igual a y menos 2 y por lo tanto 2 más o menos la raíz de x menos 1 es igual a y. Entonces miren que la primera curva la voy a poner aquí un 1. La curva del extremo superior sería con la raíz positiva. 2 más la raíz de x menos 1 sea nuestro y, que sería el radio exterior. Y el radio interior, la segunda, sería 2 menos la raíz de x menos 1, sería nuestro y2, que sería el radio interior. Y entonces ya tenemos los radios correspondientes. El intervalo es evidente, como dijimos, por la gráfica como lo pintamos. Aquí el x está en 1, de 1 hasta 2. Luego entonces el radio exterior, el radio interior, con el argumento que acabamos de hacer. Y procedemos a devolvernos aquí a la fórmula concepto y sustituimos el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Sustituimos las expresiones y aquí hay varias formas de hacerlo. Uno es desarrollar cada uno de los cuadrados y luego operar la resta, o ver esto como una diferencia de cuadrados. Miren que eso tiene la estructura a cuadrado menos b cuadrado. Y sabemos que algebraicamente esto es a menos b por a más b. Lo voy a hacer de esta manera porque es bastante recursiva. Entonces venimos acá, hacemos la diferencia de cuadrados, ¿cierto? La raíz del primero es 2 más la raíz de x menos 1 y la raíz del segundo es 2 menos la raíz de x menos 1. Primero con menos, después con más, o primero con más y después con menos. Aquí lo puse primero con más y después con menos. Miren que si pongo aquí el menos, pues cambia los signos de este término. Menos 2 más la raíz. Se operan términos semejantes aquí en cada uno de los paréntesis. En el primero, por ejemplo, eso se simplifica. En el segundo, esto se simplifica. Y entonces tendremos esta expresión que se reduce a 2 más 2, 4. Y aquí 2 raíz de x menos 1. 2 por 4, 8. Sacamos el 8 de la integral. 8pi. Integral entre 1 y 2 de la raíz. Esta integral es inmediata o por sustitución. Si quieren dar la vuelta por sustitución, haciendo que u es igual a x menos 1. ¿Cierto? Tendremos que esto es 8pi por... Esto es u a la 1 medio. Entonces la integral es u a la 3 medios. Sobre 3 medios, o sea, 2 tercios, y lo evaluamos, límite superior menos límite inferior. Entonces esto nos da 8pi, miren que en el límite inferior 1 menos 1 da 0, entonces el límite inferior daría 0, y en el superior 2 menos 1 es 1, y 1 a la 3 medios es 1. O sea que esta expresión es 1, y nos queda 8pi por 2 tercios, que son 16 pi tercios, que es exactamente el mismo volumen que encontramos hace un momento. Bien, entonces para finalizar vamos a dejar la actividad para el visitante. ¿Cuál es la actividad para el visitante? Va a ser una actividad que ustedes van a poner de tarea como trabajo autónomo, y es que van a buscar un ejercicio de volúmenes de sobres de revolución. Puede ser de los ejemplos resueltos de los textos o de una sección de algún libro que ustedes utilicen en sus cursos, del cual se conozca la respuesta, ¿sí? Es decir, usualmente, por ejemplo, si no está como ejemplo, puede ser los ejercicios impares de los textos que usualmente tienen respuesta, y realizarlo tomando el elemento de área tanto horizontal como verticalmente. Ya saben que el volumen tiene que dar lo mismo, y entonces mirar que a veces las integrales son expresables, a veces se pueden resolver y a veces solamente son expresables, y hasta ahí llegaría el asunto. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y si alguien lo tienen, suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.